Bien, en honor al tiempo y a quienes se conectaron en el horario que corresponde, vamos a iniciar la presentación de la charla del día de hoy. Primero que todo, muy buenos días a todos y todas. Un especial saludo a las autoridades que hoy día nos acompañan, al decano, don Miguel Segovia, al director general de Innovación y Desarrollo, don Raúl Zúñiga, a nuestro invitado especial y expositor, el doctor Jorge Rojas, y por supuesto a todos los académicos, académicas, investigadores, investigadoras, estudiantes, público invitado, y al equipo del proyecto Nueva Ingeniería 2030 y de la Dirección General de Innovación y Desarrollo. Antes que todo, agradezco la participación de cada uno de ustedes en esta actividad, la cual se enmarca en el plan de fortalecimiento de una cultura en temas de propiedad intelectual que se impulsa a través de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de nuestra universidad. Hoy nos convoca la charla sobre patentamiento y licenciamiento, cómo cerrar procesos de investigación e innovación desde la universidad, evento que se ha organizado de manera conjunta entre la Dirección General de Innovación y Desarrollo y el programa Nueva Ingeniería 2030 de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, específicamente en el eje de trabajo número 3, que tiene que ver con comercialización tecnológica y emprendimiento tecnológico. Esta charla dará paso y dará inicio a un ciclo de talleres virtuales que estaremos realizando en torno a la formación y fortalecimiento de capacidades, donde además se compartirán distintas experiencias y buenas prácticas de casos exitosos a nivel de región, país, Latinoamérica y también otros casos internacionales valiosos para la formación y fortalecimiento de estas capacidades. Es así que los talleres estarán orientados a reconocer la importancia del patentamiento y licenciamiento, a fortalecer la investigación aplicada, donde se puedan visualizar oportunidades de negocio a partir de la investigación y la innovación, y por supuesto lo que tiene que ver con vinculación con la industria y colaboración en I+D+I. Como equipo, sabemos el trabajo y dedicación que significa ser parte de estos procesos de capacitación y asistencias a talleres, ¿ya? Sin embargo, por lo mismo agradecemos la presencia, ¿cierto?, y la participación y colaboración en esta actividad. A continuación, entonces, dejamos al Director General de Innovación y Desarrollo, don Raúl Zúñiga, para que nos dé su bienvenida. Buenos días a todos y todas. Primero que nada, agradecerle su asistencia a este evento y posteriormente, como decía Sandra, vamos a tener una serie de eventos relacionados con lo que el quehacer de una OTL, con la transferencia, con la innovación, patentamiento, etcétera, etcétera. Pero tenemos también el honor de que don Jorge Rojas, el doctor Jorge Rojas, nos acompañe en esta puntapié inicial de todo este ciclo de charlas. Bien, pues agradecerles su asistencia y que les saquen provecho a este evento. Y también aprovecho de agradecer a Ingeniería 2030, con los cuales estamos trabajando de forma muy cohesionada, digamos, porque tenemos objetivos comunes y si le va bien a Ingeniería 2030, también nos va bien a nosotros como universidad. Así que esta es una invitación a seguir trabajando en forma colaborativa. Así que sigamos nomás, Sandra, hacia adelante y nuevamente reiterar mi agradecimiento a Jorge Rojas por darse su tiempo. No sé si está acá en Chile o en otra parte del mundo, pero siempre está conectado de donde esté, donde sea. Gracias, Jorge. Gracias, Raúl, por tus palabras. Aprovecho de saludar también al director general de investigación, don Guillermo Guzmán, y le pido también unas palabras de bienvenida para el inicio de esta actividad. Buenos días. Gracias, Sandra. Gracias, Raúl. Un saludo a todos los colegas en esta importante actividad. Estamos a la espera de esta charla, ¿no? Para poder entender cómo nosotros podemos ir un poco más allá después de nuestro proceso de investigación. Y por supuesto, esto nos va a dar algunos tips, algunas pistas, algunas recomendaciones para poder desarrollar este tipo de actividades. Así que aprovecho de felicitar al grupo por esta interesante iniciativa.
Gracias, Guillermo. Y para finalizar con los saludos de bienvenida, invitamos al decano, Miguel Segovia, también para que dé unas palabras de bienvenida a todos los asistentes. Muchas gracias, Sandra. Muy buenos días a todas y todos. En especial, por supuesto, a nuestro expositor, ¿no es cierto?, el doctor Jorge Rojas. Para la Facultad de Ingeniería y Arquitectura realmente es un honor poder colaborar, ¿no es cierto?, y trabajar en conjunto con la Dirección General de Innovación y Desarrollo, especialmente en este desafío que nos hemos puesto, ¿no es cierto?, y que nos ha impuesto nuestro plan estratégico institucional, ¿no es cierto?, de darle forma, ¿no es cierto?, darle materia, ¿no es cierto?, a esta frase de conocimiento y territorio que de alguna manera guía nuestro trabajo hacia la vinculación bidireccional, ¿no es cierto?, y su tributación en la docencia, fortaleciendo, ¿no es cierto?, el quehacer de nuestra casa de estudios. De manera que no voy a extenderme más, simplemente resaltar, ¿no es cierto?, la labor de este trabajo, ¿no es cierto?, al cual nos va a invitar, ¿no es cierto?, hoy día el doctor Rojas, especialmente lo que tiene que ver con la protección industrial, ¿no es cierto?, con el patentamiento, el licenciamiento, cómo eso nos va a ayudar a mejorar nuestra vinculación, cómo va a fortalecer el trabajo de nuestros académicos y estudiantes en la creación, en la investigación aplicada, en la invención, y en el emprendimiento tecnológico, sino también cómo le damos protección a ese conocimiento y cómo le damos seguridad, ¿no es cierto?, a la labor que están realizando nuestros académicos y nuestros estudiantes en conjunto. No me quiero extender más, reitero los agradecimientos a todos los presentes. Creo que esto da un inicio importante, ¿no es cierto?, a la labor que la universidad debe realizar. Y, por supuesto, no voy a olvidar también extender un caluroso saludo a la inauguración que se va a hacer en un rato más de la Feria Internacional del Libro en Iquique, que está patrocinado y realizado y ejecutado por nuestra Universidad Arturo Prat también. Así que muchas gracias y don Jorge, le dejo la tribuna, es toda suya. Muchas gracias a todas las autoridades presentes y a todos los profesores y colegas de la UNAP, Sandra, por tu coordinación de este trabajo, a Raúl Zúñiga y a Guillermo Guzmán por su valiosa presencia y asistir a esta actividad, y a Miguel, al decano de Ingeniería, con quien ya venimos trabajando activamente hace muchos años. Voy a compartir pantalla, Sandra, como estaba previsto, y voy a tratar de hacerlo. Si me funciona. Ahí parece que se compartió. Sí, se está compartiendo, se visualiza bien. Gracias. Bueno, efectivamente, como han planteado ustedes, el tema de la propiedad intelectual tiene que ver fundamentalmente con el proceso de comercialización y transferencia tecnológica y el emprendimiento universitario, y tiene que ver, por lo tanto, es uno de los ejes fundamentales del programa de Ingeniería 2030, que busca en definitiva una transformación significativa de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, a la par de lo que está ocurriendo con otras facultades de ingeniería y grupos de facultades de ingeniería en Chile en virtud del programa Ingeniería 2030. Hay programas significativos del gobierno en los cuales esta actividad está siendo fortalecida, el preocuparse de la propiedad intelectual, como una herramienta para lograr procesos virtuosos de transferencia de resultados de investigación desde la universidad a la sociedad y a la creación de nuevas empresas que impacten las economías regionales y también la economía nacional. Y hoy día es imperativo para las universidades. Me estoy adelantando la presentación, no he pasado por ninguna lámina, Sandra, no te preocupes, espero que no nos pase lo que pasó el otro día. Pero es un imperativo que la propia ley de universidades estatales, recientemente aprobada, también establece para el sistema de las universidades del Estado. Por lo tanto, no es una actividad facultativa, sino que es una actividad imperativa. Me pidieron focalizarme en los temas de propiedad intelectual, gestión de las patentes principalmente y las licencias, pero creo que es importante hablar en el marco de un contexto previo para poder entender más de qué manera la propiedad intelectual
tiene relación con lo que hace la universidad. Y como veremos en la presentación, efectivamente tiene mucha relación y mucha importancia para la universidad utilizar la herramienta de la propiedad intelectual para capturar el valor de la actividad transformadora e innovadora que realiza la universidad y hacerla disponible en un título de propiedad industrial, eso es una patente, como un título de dominio sobre una propiedad, para poder disponer de ella para la transferencia y para capturar los beneficios que derivan de esas innovaciones en las cuales la universidad invierte un conjunto importante de recursos humanos, financieros, ¿verdad? Y de los equipos de trabajo. Entonces es importante que la universidad capture ese valor por la vía de los instrumentos de la propiedad intelectual, o por las patentes en algunos casos, para poder transferir ese conocimiento que se genera en aulas a la sociedad y poder beneficiarse también de ello. Y voy a ponerlo en modo presentación. Ahí está. Entonces, la propiedad intelectual y la propiedad industrial, en términos generales, se refiere a la protección legal. Esto se hace en virtud de leyes, ¿verdad?, que regulan a la propiedad intelectual y la propiedad industrial, que otorgan una determinada protección legal por un tiempo determinado de los productos del intelecto humano. La OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, señala que es el derecho legal resultante de la actividad intelectual en los campos científicos, literarios, artísticos e industriales. En general, es una protección que se confiere a los creadores, ¿verdad?, de nuevo conocimiento, de nuevas obras literarias, tecnológicas, autores e inventores, para quienes se otorga un derecho que tiene un carácter temporal y que permite fundamentalmente excluir a terceros de la apropiación de ese conocimiento que han generado otros, a quienes se les otorgan estas herramientas e instrumentos legales de protección. Es por lo tanto un monopolio de explotación que se confiere al titular de esa obra y que es finito en el tiempo según cada instrumento de propiedad industrial o propiedad intelectual del que se trate. En el caso de los derechos de autor en general duran 70 años, las patentes duran 20 años desde que fueron solicitadas, los modelos industriales 10 años, las marcas 10 años, siendo renovables estas últimas. Cada una tiene una duración finita en el tiempo. No se desea que el monopolio se extienda eternamente, por lo tanto es un tipo de propiedad que caduca. Ahora, la propiedad intelectual históricamente ha sido importante como una forma de proteger la creación intelectual y es característica esencial del ser humano que, bueno, eso nos diferencia de otras especies vivas. Y en plena economía del conocimiento han destacado algunos autores, como Felipe Burgos, en un tratado de propiedad intelectual que escribió hace algunos 10 años atrás, adquiere una importancia que es inusitada. Muchas de las manifestaciones del conocimiento producido en las universidades y en otras instituciones que realizan investigación y desarrollo es hoy día apropiable por alguna vía de la propiedad intelectual. Por eso la importancia para la universidad. Por ejemplo, un artículo de investigación, un paper, ¿verdad?, puede estar cubierto por derechos de autor. Las investigaciones que se generan durante un proyecto de investigación y desarrollo que resulten finalmente en un proceso o un producto que cumpla los requisitos de patentabilidad, y para entrar derechamente en la materia de las patentes, para lograr obtener una patente, los requisitos que establece la ley son que exista novedad, es decir, que sea algo novedoso en el estado de la técnica, en el estado del arte que cultivan aquellos científicos e inventores en ese terreno, en ese campo, y lo miden sus pares. No es que mida esa novedad cualquier persona, sino que los pares son aquellos que tienen que medir el juicio sobre si existe o no esa novedad. En definitiva, eso lo realiza el INAPI, la institución que está a cargo de registrar las patentes, a través de expertos, ¿verdad?, examinadores, en un proceso que es controversial. La novedad es posiblemente el requisito
uno de los dos más difíciles de cumplir, junto al segundo requisito, que es el nivel inventivo o la no obviedad. Esto quiere decir que sea realmente un aporte al arte, no algo que se derive lógicamente de lo que ya existía en el estado del arte previo, sino que signifique un cierto salto inventivo que permita a los examinadores conferirle el mérito, finalmente emitir un informe de examinación que sea la base que utiliza el INAPI para otorgar la patente. Y también deben tener, por supuesto, aplicación industrial, deben tener utilidad. Es el requisito más sencillo de cumplir en general. Y entonces puede obtenerse una patente. Ahora, si no se patenta una determinada innovación, una invención, ella puede ser protegida también a través de un secreto de industria. Tal cual la legislación de propiedad intelectual le confiere ciertos grados de protección. Esta es una duda que siempre surge y por lo tanto es bueno detenerse un minuto en ella, porque muchos profesores que inventan algo que es útil y que tienen las características de la novedad o del nivel inventivo pueden decir, el asunto principal con el que trata una patente es el tema de la información. El Estado está dispuesto para conferir un monopolio a un inventor sobre la invención que crea a partir de la entrega que el inventor hace al Estado, al INAPI, de toda la información necesaria para reducir a la práctica la invención. Esto quiere decir que no puede guardarse ningún secreto, no está permitido, no es permisible por la ley que se guarde ningún secreto para poder llevar la invención a la práctica, y entonces el Estado le dice, entrégueme la información y yo lo protejo con una patente. Si usted me entrega esa información, yo le otorgo la patente y fiscalizo que durante 20 años usted pueda ser la única persona que pueda beneficiarse de su invención y puede excluir a cualquier otro. En el fondo, si hablamos en términos de lo que es una propiedad física, un terreno, un sitio, una casa, la patente va a poner, ¿verdad?, el cerco. Básicamente eso es el cerco que impide que un tercero entre a la casa a disfrutar, ¿verdad?, de su dormitorio, de su living, de su cocina principalmente. Y eso es, para que ustedes tengan una visión gráfica de lo que es una patente, ese cerco son las reivindicaciones de la patente. ¿Ah? Y por lo tanto son muy importantes. Y de otra parte, puede haber un académico o la propia universidad que decida, ¿verdad?, que se le recomiende por parte de la OTL que se mantenga su invención como un secreto de industria, para lo cual hay que ser muy diligente y como se trata de darles tips, como bien decía uno de mis antecesores, básicamente hay que ser muy cauto con la confidencialidad, sea que se tome la decisión de patentar o de dejar la actividad inventiva como un secreto de industria. Siempre es importante que cuando entren en relaciones tanto con la industria como hacia adentro con el personal del proyecto, existan las cláusulas de confidencialidad que permitan que esta invención no pierda la prioridad para lograr la protección por la vía de la propiedad intelectual. Existe la posibilidad de hacer divulgaciones inocuas en un plazo de 6 meses, es el plazo que tolera la legislación chilena, para una vez que por ejemplo, se compartió con pares en una conferencia, se hizo una presentación de los resultados de una investigación que puede generar una patente. En ese caso, después de ese tiempo, disponen hasta de 6 meses para poder concurrir a la INAPI con su invención y con todos los antecedentes que requiere el INAPI para lograr el registro. Y el secreto de industria, por su parte, bueno, no tiene ningún plazo, ¿verdad? Porque mientras mantenga la confidencialidad, la reserva de lo que hace el avance tecnológico que está cubierto por el secreto de industria, no hay ninguna obligación de registro y puede disfrutar de la protección que le confiere el secreto de industria eternamente, sin ir más lejos. Aquí en esta Coca-Cola yo tengo un secreto de industria
y varias otras formas de propiedad industrial, para que vean la influencia que tiene en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, yo tomo desayuno con Coca-Cola. Aquí hay una marca en este envase, que parece que no se ve muy bien, pero ahí se ve mejor. Este tipo de envase también está protegido posiblemente por un modelo de industria, y la fórmula de la Coca-Cola es un secreto de industria, que no ha sido revelado y ha logrado mantenerse en el mercado sin revelarse por varias décadas. Entonces es muy importante y puede ser utilizado también por la universidad. El secreto de industria no siempre es deseable obtener una patente, es solo cuando el mecanismo sea meritorio para una patente y cuando el proceso de transferencia tecnológica también lo requiera. No se trata de estar obteniendo patentes simplemente por el solo hecho de tener una patente. Las patentes son un medio para conseguir un fin, y ese fin es la transferencia de la tecnología. Es malo que la universidad utilice recursos, aunque esos recursos sean entregados por una fuente de cooperación, como la Corfo o el gobierno regional, para obtener una patente sin la finalidad de transferir la tecnología. Por lo tanto, eso también es una buena práctica, que no se utilicen recursos cuando solamente pudieran aportarle, por ejemplo, al profesor, a su currículum, ¿verdad? Y a su ranking como académico, la potencialidad de obtener nuevos proyectos. Podría ser eso quizás una buena, podemos conversarlo al final de la presentación, pero es algo que hay que evaluar muy seriamente con todas las ponderaciones que correspondan, y la patente debiera obtenerse sí y solo si el producto, la innovación va a ser transferida al mercado y a la sociedad por la vía de que en la transferencia se considere un esquema de licenciamiento. Vamos a hablar también de las licencias, que haga imperativo disponer de esa patente. Si no fuera imperativo, entonces, bueno, no vale la pena invertir recursos que son altos en la obtención de una patente. Bueno, y así como la innovación es un término que está en la economía, la propiedad intelectual es un término jurídico, es el correlato de esa innovación, y en la legislación sobre propiedad intelectual la innovación encuentra la necesaria protección, ¿verdad? En especial el producto de las actividades de investigación y desarrollo. Para generar niveles adecuados de innovación en un determinado país, es necesario establecer un marco regulatorio de normas que den estabilidad y seguridad jurídica a la creación intelectual, y ese marco estaría dado precisamente, señala Burgos en su libro, por esta legislación. Está hoy día en pleno proceso de aprobación una nueva constitución, y ha habido una discusión bien importante sobre el rol de la propiedad intelectual. Hasta ahora se ha permitido incorporar en los artículos que ya están aprobados solo las normas de derechos de autor y las normas de propiedad industrial. Por ejemplo, las patentes se han intentado también incorporar a la nueva constitución, pero hasta ahora no ha sido exitoso ese proceso, y el Pleno ha rechazado la incorporación de las patentes, generando mucha molestia en aquellas entidades que capturan el valor de la innovación a través de las patentes. Podemos conversar sobre eso también al término de la presentación, que intentaré hacer breve y no pasarme del tiempo asignado. Por lo tanto, la propiedad intelectual suele ser, aunque no siempre lo es, el correlato jurídico de la innovación, que produce sus efectos en ámbitos económicos y están muchas veces indisolublemente vinculadas. Les dije, por mi parte, que esas patentes debieran tener como fin transferir la tecnología, pero aquí es cuando ha comenzado a ocurrir el uso de una herramienta legal como las patentes, con usos ilícitos, usos no deseables. No sé si han escuchado hablar de los patent trolls, serían como estos pequeños monstruitos de las patentes. ¿Qué hacen? Los patent trolls simplemente acumulan un inventario de patentes que logran conseguir a bajos precios para interponerse en la actividad innovadora en general de grandes industrias, que son demandadas, ¿verdad?, por infringir estas patentes o estos grupos de patentes que han adquirido en el mercado, con el solo fin no de transferir la tecnología, sino que de interponerse en los procesos de innovación que generan las grandes productoras de innovación en el mundo. Se oponen fieramente en juicios de litigación que son muy caros,
y a eso se dedican. Hay una que es muy grande que se llama Intellectual Ventures y que tiene miles de patentes, ¿verdad?, a la mano y disponibles como un arsenal de guerra contra grandes empresas que innovan. Por lo tanto, en este caso no se hace un uso racional del sistema de patentes, sino que se mal utiliza. Ahora, sin embargo, la propiedad intelectual no solo actúa como protección de la creación intelectual, sino también actuaría como un incentivo a ella. Es lo que plantea la escuela clásica de la propiedad intelectual, que el objetivo principal de la legislación sobre la propiedad intelectual es proteger jurídicamente el producto del intelecto humano en sus más diversas facetas a través del otorgamiento de ciertos derechos exclusivos y excluyentes por parte del Estado durante un cierto periodo de tiempo, y de esa forma se incentiva la creación intelectual. Y eso es cierto, eso es una verdad que no puede ser negada ni relativizada. ¿Por qué? Porque tales derechos exclusivos en la práctica propician la apropiación de los conocimientos en forma temporal, de manera que solo su titular se puede aprovechar económicamente de ellos. Si no existieran estos derechos exclusivos, los particulares se abstendrían de realizar este esfuerzo y la inversión que supone generar una innovación, ¿verdad?, en la generación de ciencia, tecnología e innovación. Pero usualmente también se omite mencionar el otro lado de la propiedad intelectual, cuando se usa más allá de los fines para los cuales fue creada, puede ser también un obstáculo a mayor investigación y a más innovación. Por ejemplo, cuando bloquea la propiedad intelectual, las patentes, y ha ocurrido esto en muchos países, el acceso a tecnologías fundamentales para generar más investigación, más innovación, que deberían ser además libremente accesibles, sobre todo si han sido generadas con fondos públicos, como muchos de los proyectos que tiene la universidad hoy día y que gestiona a través de sus distintas unidades y con el aporte centralizado que se hace desde la vicerrectoría y desde la Dirección de Innovación y de la Dirección de Investigación. Un caso muy emblemático es el caso de las llamadas herramientas de investigación o research tools, que sirven para producir tecnologías que se usan en el ámbito de la salud. Entonces, la propiedad intelectual no solo afecta a la creación intelectual, insumo base para generar innovación, sino que también sirve como aliciente a la transferencia tecnológica y a la inversión extranjera. Algunos van más allá y plantean que un régimen fuerte de protección de la propiedad intelectual tiene que ver con la incorporación de flujos de inversión extranjera directa, la FDI, ¿verdad? Y de este modo, una eficaz protección a la normativa de propiedad intelectual facilitaría el emprendimiento innovador, promovería la transferencia y difusión tecnológica y sería un incentivo al comercio y a la inversión extranjera, plantean los autores clásicos. Sin embargo, la evidencia que han establecido los economistas sugiere que esos flujos internacionales de inversión y de mayor crecimiento económico se producen de todas formas hacia países en que no existe mayor respeto a la propiedad intelectual. Y esto sugiere que la propiedad intelectual no sería un elemento decisivo para decidir dónde van los flujos de inversión extranjera con su correlato de expansión económica y transferencia de tecnología. El caso que se cita de manual, de libro, es el caso de China, que no tiene un régimen fuerte de protección de la propiedad intelectual, sino que es un país donde en general se violan los derechos de propiedad intelectual de los países occidentales, pero de todas maneras los flujos de inversión extranjera van a China y irían, ¿verdad?, precedidos de un ambiente de estabilidad económica, de un sistema en donde hay mucha certidumbre a los derechos y por lo tanto eso sería mucho más importante, esa estabilidad política, económica, que un buen sistema, un sistema potente y fuerte de protección de los derechos de propiedad intelectual. Son temas debatibles sin duda. Usualmente se omite también informar que los que actualmente son países desarrollados llegaron a esa fase sin grandes preocupaciones sobre la propiedad intelectual. Antes bien, lograron transformarse en países desarrollados, impidiendo u obstaculizando a los extranjeros la constitución de derechos de propiedad intelectual en sus territorios. Por ejemplo, en Estados Unidos hasta el siglo pasado un británico tenía que pagar el doble o el triple que un norteamericano
por los costos de solicitar una patente en Estados Unidos. Se desarrollaron además copiando y adaptando tecnologías de países más avanzados tecnológicamente, como el caso de Japón, los tigres del sudeste asiático, o actualmente el caso de China. Algunos se industrializaron sin un sistema de patentes, como Holanda, que no lo estableció sino hasta entrado el siglo XX, y en fin, en otros países en vías de desarrollo avanzaron en sus procesos por la vía de excluir de patentamiento a un conjunto de tecnologías claves para la salud y la nutrición de la población. Los casos de India, ¿verdad? Los casos de los países no alineados fueron significativos antes de que se establecieran las normas del TRIPS, que es el tratado internacional que hoy día es como una constitución internacional de la propiedad intelectual y que fija estándares mínimos de protección a todos los países del mundo. No fue sino hasta fines del siglo pasado, del siglo XX, que se permitió patentar seres vivos, lo que resultó clave para la floreciente industria de la biotecnología en Estados Unidos, país desde donde estoy dando esta conferencia, en California. El caso Diamond versus Chakrabarty, que se adjudicó por la Corte Suprema de Estados Unidos, fue muy clave en ese proceso de desarrollo floreciente de la biotecnología, y aunque hoy por hoy los países desarrollados han resuelto imponer a los países en vías de desarrollo y a los menos desarrollados umbrales mínimos de protección de la propiedad intelectual a través del tratado TRIPS o de los APIC en español, no puede esconderse cómo fue el proceso. Bueno, como me pidieron hablar de propiedad intelectual, hay un abanico de herramientas que pueden ser utilizados para proteger la generación de resultados de investigación que realiza la universidad. Este es un cuadro que obtuve de una presentación del INAPI. Ellos me dieron permiso, o sea, ellos me dieron una licencia para usar este cuadro con fines educacionales. Por lo tanto, es bueno que compartan con ustedes que cuando usen presentaciones, cuando usen material que está disponible online, no tienen que olvidarse en sus propias creaciones, no tienen que olvidarse de pedirle permiso al autor, porque aunque esté el material disponible en la red, está protegido por los derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor. Lo mismo si utilizan una fotografía. El que esté disponible online no significa que podamos usarla libremente. Hay que poner los créditos y en algunos casos hay que pagar el costo que significa utilizar fotografías y material que está libremente, uno lo puede bajar de internet. No porque se pueda bajar está disponible para usarlo gratis. A veces hay que pedir los permisos necesarios para ello y habrá que averiguarlo en cada ocasión para evitarnos problemas. Sobre todo porque los derechos que están ahí en rojo, los derechos de propiedad intelectual que corresponden a los derechos de autor, ¿verdad? Que son muy utilizados en la universidad, porque cada vez que se publica un documento, un paper, ¿verdad? O una metodología de trabajo en un proyecto de investigación, están automáticamente cubiertos por derechos de autor, y Chile es parte de un tratado internacional que obliga a los autores, ¿verdad? Y que faculta a los autores que han creado estas creaciones que están sujetas a su propiedad intelectual a demandar, ¿verdad? Y esa demanda es muy sencilla. Si usted, por ejemplo, copia de un libro en Costa Rica, en España, el autor del libro de ese país envía esta información a Chile en un procedimiento muy rápido y expedito. Van a estar pidiendo explicaciones al que copió, ¿verdad? Al free rider, y puede pasar no solo un mal rato, sino que puede tener que desembolsar sumas de dinero para pagar la licencia que no pidió oportunamente. Así que hay que tener mucho ojo con eso, dado que, como me pidieron que les entregara tips, no crean que porque el material está disponible en la web es libremente utilizable. Los profesores son muy rigurosos con las citas que realizan, y bueno, se puede hacer un uso legítimo, un uso justo de ese material que tiene copyrights o derechos de autor. No se puede copiar el libro entero, por supuesto. Se puede copiar algunas partes indicando de dónde se citó, extraer algunas ideas que son importantes, y eso le va a gustar al citado, ¿verdad? Porque su cita va a aparecer en otro paper, pero no le puede copiar el paper entero. Y eso es como de perogrullo, pero más vale dar el tip, la recomendación, para que no crean que el material que está libremente disponible
en la web es utilizable. Ese es un área entonces de protección muy importante que nos sirve para los papers, pero no solo para ellos, sino que, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería es posible usar los derechos de autor para proteger software, para proteger bases de datos. Hoy día ellos pueden ser activos muy importantes que van a permitir al profesor y a la facultad, si son exitosos en el mercado, obtener importantes retribuciones financieras que, de acuerdo al reglamento que tiene la universidad, deben ser, o que va a tener, ¿verdad? Pero que ya está preparado, tiene además la obligación de distribuir esos beneficios con los académicos que han sido los autores, y con sus equipos de trabajo y con sus laboratorios. Entonces, los derechos de autor son una herramienta muy importante para obtener protección a la innovación que se genera en la universidad, sobre todo si viene de softwares, ¿verdad? De programas de computación, códigos, ¿verdad? Y también las bases de datos que hoy día sirven tanto, todo lo que es la inteligencia artificial también. En Chile es muy difícil proteger eso por la vía de las patentes, pero los derechos de autor son muy expeditos, son muy fáciles de obtener y de lograr. Y por otra parte tenemos en los cuadritos azules la propiedad industrial, donde están las patentes, que es aquello a lo cual se me pidió inicialmente referirme, aunque yo amplié un poco en la conversación posterior que tuvimos con las autoridades a otras herramientas de propiedad intelectual para que hubiera un mayor bagaje de información compartido en esta presentación. El cuadro azul es el que tiene las patentes, y que son como la base del proceso de transferencia tecnológica por antonomasia, que ocurriría en una facultad de ingeniería, una facultad de ciencias de la vida. Sería la creación de una invención que cumple con los requisitos que ya vimos anteriormente de novedad, esto es que no es parte del estado del arte, ¿verdad?, con el que se encuentra el investigador en su proceso de análisis de libertad de operación. Aparte de ser novedoso, tiene nivel inventivo y además tiene uso industrial, y por lo tanto elige, junto a la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, utilizar la patente como mecanismo de protección. Se empaqueta la tecnología en esta patente y se sale al mercado a comercializarla. Con apoyo de la OTL se buscan las empresas. Se entiende que la universidad debería llegar solamente hasta ese punto en que tiene este dispositivo, esta herramienta, esta invención, y sería la empresa privada, ¿verdad?, la que debiera producirlo ya como un producto, como un proceso que se puede vender en el mercado, y la universidad debiera recibir, por lo tanto, debiera generar un contrato de licencia y por esa licencia obtener royalties que se devuelven a la universidad y se distribuyen y se comparten con los profesores que han creado esta invención, con sus laboratorios, en fin, y hay un esquema de distribución en donde una parte sustancial va a los profesores. Entiendo que en la propuesta de reglamento de la OTL el 50% va al académico inventor. Hay otras invenciones que tienen un menor nivel de exigencia, que se llaman modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales, esquemas de trazados y circuitos topográficos, y también están los secretos de industria ahí en el intermedio entre las patentes y las marcas. Las marcas, que pueden ser sobre productos, servicios, pueden haber marcas colectivas, y muy importantes también para una región que tiene, por ejemplo, un vino de la Pampa del Tamarugal, las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen. Este es como el abanico, el espectro, ¿verdad? Y también al final en rojo están las variedades vegetales, también muy importantes para un programa como Ingeniería 2030, que busca tener impacto en el ámbito de la agroindustria. Ahí están expuestas de otra forma, ¿verdad? Quise agregar, ahí tienen un gran cuadro, y por ejemplo esta botella esta lata de Coca-Cola tiene varias de los instrumentos. Es importante agregar que los instrumentos de propiedad intelectual no son incompatibles. Usted puede tener un derecho de autor y una marca, por ejemplo, que funcionan combinadamente. Una patente con una marca, no hay ningún inconveniente. Posiblemente una patente y un secreto de industria pueden ser incompatibles, pero en general usted puede usar varios de las herramientas de propiedad intelectual que están agregados aquí en esta torta. Los registros de internet, también usted puede tener
un derecho sobre su dominio, sobre el nombre de su dominio, y en general se va a explorar si tiene una vinculación con el trabajo de su organización, esta es el inventario, el stock de herramientas de propiedad intelectual que tienen en la institución para lograr esta protección virtuosa. En la última reforma al sistema de propiedad intelectual en Chile, de muy reciente aplicación, se aprobó la ley hace unos 6 meses atrás, ya se aprobó el reglamento, entró en vigencia, se establecen las patentes provisionales, que son muy importantes porque requieren un mucho menor grado de complejidad a la hora de hacer el disclosure, a la hora de revelarle la información al INAPI. Se revela los elementos fundamentales de la invención, no necesita llevar tantos anexos, memorias descriptivas. El costo entonces de presentar la patente provisional baja sustancialmente y se le entrega un plazo de 1 año a la institución o al inventor que intenta lograr protección por la vía de patente provisional, que fija la prioridad desde ese momento, ¿verdad? Fija la prioridad, luego usted puede detallar la patente y transformarla en una solicitud de patente definitiva, cumpliendo con todos los requisitos que ello significa. Recuerden bien, entregar toda la información de la manera establecida y con los protocolos que establece la ley y las guías que tiene el INAPI. La solicitud de patente provisional ni siquiera requiere la presentación de reivindicaciones. Basta que se presente un documento en inglés o en español que describa la invención o el modelo de utilidad de una manera suficientemente clara y completa, y de ser necesario, acompañe lo menos un dibujo, ¿verdad? Y con eso tiene usted esta solicitud de patente provisional, que no es pública, sino hasta que se publica el extracto de la solicitud definitiva. En ese caso se produce la entrega de la información que hace el Estado, ¿verdad? Y entra a las bases de datos para que quienes están trabajando en innovaciones similares sepan que ya hay una solicitud de patente, y por lo tanto que no hagan el mal gasto de recursos, ¿verdad?, en un tema que ya está siendo procesada una patente. Como vuelvo a insistir en el tema de la combinación de las herramientas de propiedad intelectual en un automóvil, se incorpora mucha tecnología patentada o tecnología de dominio público y en gran parte compartida entre varios fabricantes. La forma externa del automóvil suele ser exclusiva, se suele proteger mediante un diseño industrial antes de la presentación pública del mismo. La propiedad intelectual está presente en múltiples frentes que nos afectan en nuestras vidas diarias, ¿verdad? Todos nos levantamos en la mañana, ustedes con un café, yo con la Coca-Cola, vemos, lo primero que hacemos es ver el celular, ¿verdad? En estos bordes del celular hay muchas patentes y en el software hay derechos de autor, todos los programas que usa el celular, en todas las tecnologías que tiene, la cámara fotográfica, en fin, en todo el hardware está sujeto a múltiples patentes y a casos multimillonarios en los cuales se han enfrentado los grandes competidores. Apple le ha ganado casos a Samsung, Samsung ha demandado de vuelta y le ha ganado casos a Apple. Todo esto es muy interesante, pero también es muy importante el patentamiento en materia genética, en donde ha habido, afortunadamente, en 2013 hubo una decisión que significó impedir a un conjunto de laboratorios y de grandes innovadores en materia de genética para la salud seguir acumulando patentes sobre genes, sobre materia viviente. Esta decisión de la Corte Suprema significó invalidar patentes sobre genes humanos y fue un gran triunfo para pacientes, para investigadores independientes e incluso para la más amplia industria biotecnológica. Pero esto fue un fallo muy comentado. En este caso, ¿verdad? El caso de Myriad Genetics se llamaba esta empresa, que venía patentando sustanciales cuerpos de material genético, impidiendo a otros utilizarlos en desarrollos para la salud humana. Esta es la otra parte que les digo de la propiedad intelectual como estímulo e incentivo a la innovación. Esta es la parte de cómo se bloquea el acceso. Por lo tanto, es muy importante tenerla presente. Quisiera pasar a otros casos emblemáticos en donde ha habido mal uso del sistema de patentes. Por ejemplo, la patente que se obtuvo sobre la ayahuasca en la cuenca del Amazonas vino
un investigador de California, precisamente de donde estoy ahora, se llevó material genético y patentó ciertas propiedades medicinales, ¿verdad?, de la ayahuasca, lo cual lo hizo contra los principios internacionales, contra los acuerdos internacionales que exigen revelar el origen del material genético, y no puede lograrse una patente que se hace básicamente con biopiratería. Eso no es lo que se quiere, que el sistema de patentes sea una herramienta para ello. La patente sobre la stevia también en Argentina ocurrió que esta planta, ¿verdad?, que nos sirve tanto para endulzar la vida, también fue fue material genético utilizado para un producto en donde se invoca una novedad que no existe, porque ya las comunidades tradicionales, las comunidades indígenas la tienen conocida de hace mucho tiempo. Por ello en la India todo el tema de las funcionalidades que permite la Ayurveda y todas sus hierbas y plantas fue debidamente codificada para que los examinadores de los INAPIs de cada país se encuentren con ese material ya codificado, y por lo tanto no hay novedad y no se cumplen los requisitos para patentar. Nuestra isla de Pascua también tiene un hongo del cual se puede obtener rapamicina y que ayuda a reducir la depresión y mejora incluso la memoria. Y también se lo llevaron, entiendo que esto se lo llevaron a Australia, y se generan luego medicinas, incluso sirve para el Alzheimer, y luego tenemos que comprarlo en otros países y pagar los royalties que eso genera. Bueno, así, en el caso del Guenelén, fue el primer microorganismo patentado para la biolixiviación de cobre a nivel mundial. Esto fue muy importante el rol que tuvo Codelco y sus empresas tecnológicas, que lograron esta patente también para proteger, para capturar el valor que esta bacteria le permite incorporar en sus procesos industriales. Bueno, yo creo que he hablado suficientemente sobre propiedad intelectual, propiedad industrial, y quisiera simplemente volver al contexto que todo esto se genera. Creo que me quedan unos 10 minutos, Sandra, para saber hasta dónde llego, pero todo esto se genera por con 10 minutos más. ¿Paro, Sandra? Continúa, Jorge. Sí, bueno, yo te voy avisando. Muchas gracias. Bueno, todo esto es el contexto en el que se genera esta propiedad intelectual, una creciente actividad de proyectos de I+D, financiamiento mayoritariamente público, una desconexión, ¿verdad?, del trabajo que realizan las universidades con lo que está pidiendo el sector privado, como hemos visto en muchas presentaciones que hemos tenido ya en el programa de Ingeniería 2030, posiblemente por una vinculación muy escasa, muy tenue entre los fines de los proyectos y las demandas del sector productivo. Ha habido muchos intentos de lograr acercarlo. Ingeniería 2030 es uno más de ellos, Ciencia 2030 también, y los consorcios tecnológicos han buscado acercar oferta-demanda, mejorar la conexión entre aportes públicos y privados, establecer filtros para lograr equilibrio entre inversiones tecnológicas que son de suyo riesgosas versus la rentabilidad que exige el sector productivo, y entonces en este contexto se generan resultados concretos para la industria y se genera innovación. Se genera nuevo conocimiento científico y tecnológico, parte esencial de la misión universitaria, y resultados apropiables que crean valor, que es una finalidad esencial para las economías regionales y la economía nacional. Debemos tender en la universidad con un enfoque de proceso a ser proactivos para apropiar institucionalmente los resultados derivados de la I+D, capturar el valor, ello es esencial para las entidades ejecutoras de este tipo de proyectos. Desde el inicio debemos establecer parámetros de protección, que el proyecto de investigación aplicada va a generar una estrategia de apropiación que va a significar disponer de una patente, de un secreto de industria, ¿verdad?, de una marca, de un derecho de autor. Y esto debe ser una actividad multidisciplinaria en la cual participen los académicos, científicos, inventores, gestores financieros. Lamentablemente algún abogado por ahí también tiene que participar siempre en estas determinaciones para tener y definir estos estándares desde el inicio, que sean susceptibles de validarse, evaluarse y compararse al final del proyecto. Las agencias del gobierno han entendido esto y proveen financiamiento para lograr proteger la propiedad intelectual, y no solo es facultativo, es imperativo para las universidades que han firmado convenios que los obligan
a ejecutar estos recursos que se les entregan precisamente para proteger propiedad intelectual. Ahí hay varios casos en los cuales no voy a entrar, de programas de fomento del gobierno en los cuales se agregaron cláusulas para proteger propiedad intelectual y son un derecho de deber. Usted tiene derecho a hacerlo, pero también tiene una obligación a hacerlo y para eso le entregamos los recursos necesarios para ello. Y todo esto viene de hace mucho tiempo, hubo varias comisiones, el Consejo de la Innovación, en fin, la Comisión de Biotecnología, todos ellos entregaron los lineamientos que finalmente se han traducido en políticas públicas consistentes, seguidas por todos los gobiernos, políticas públicas de Estado, ¿verdad? Más allá de alguna que otra desviación que pudo haber en el camino, como cuando un ministro de Educación por allá por el 2011 cuestionó el trabajo que hacían las empresas tecnológicas de algunas universidades del país. En general se ha tendido a respetar estas políticas y hacerlas vigentes como políticas de Estado. Un tema interesante es el aparente dilema entre publicar para diseminar versus apropiar para proteger y obtener beneficios económicos para la universidad. Algunos académicos se plantean legítimamente este dilema. ¿Por qué voy a patentar si estoy creando una nueva investigación, una innovación con fondos públicos que debieran estar los resultados de investigación disponibles para toda la sociedad? Y pueden tener razón, y en muchos casos así pudiera ser. Lo hemos visto con toda la investigación que se produjo con el COVID, que generó muchos resultados de investigación desde distintas universidades, en términos de respiradores mecánicos, en términos de vacunas, y ahí lo que se puede cuestionar es que hubo un aporte muy sustancial desde lo público, desde los estados, a financiar la ciencia básica, ¿verdad? He escuchado a varios científicos que plantean que en este celular hay mucha física cuántica, que si no hubieran existido esos desarrollos 100 años atrás no habrían celulares. Y por lo tanto sería importante encontrar los mecanismos para que el Estado pudiera participar de estas decisiones de transferencia tecnológica con uso del sistema de patentes de una manera de resguardar el derecho que tiene la población más necesitada al acceso a estas tecnologías que se generan, especialmente cuando dicen relación con la salud humana y con el hambre, con el mayor valor nutricional de los alimentos. Entonces, efectivamente existe ese dilema. Sin embargo, bueno, en la experiencia internacional es un dilema que está largamente superado. Se entiende que esta es una función de la universidad, la función de investigación y desarrollo que trae muchos beneficios a la sociedad y a la comunidad en la cual la universidad comparte. Se habla de la tercera misión, ¿verdad?, que tiene la universidad. Se habla de la triple hélice que ya, si a las agencias del gobierno, a la universidad y al sector privado uno le agrega las comunidades, ¿verdad?, y la sociedad civil, se habla ya de la quíntuple hélice, pero todo esto tiene que ver con discursos, con cómo fortalecer la filosofía de por qué esta actividad se lleva a cabo. Y finalmente, bueno, es útil establecer que las instituciones ejecutoras de proyectos deberían propender a diseminar los resultados en un contexto académico, en el evento que así sea posible, sin afectar la protección legal por la vía de los instrumentos de la propiedad intelectual, pero también aprovecharlos en beneficio de las instituciones en el marco de procesos de comercialización y transferencia tecnológica. Si la universidad no logra obtener patentes, puede venir otro, copiar y apropiarse de ese conocimiento, y va a ser muy difícil que la universidad, si no deja los registros disponibles en sus laboratorios, las bitácoras para acreditar que tiene la propiedad sobre esos resultados, va a ser muy difícil probar en un juicio, que es la titular. Por eso es importante que se haga esto con el acompañamiento de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, que los académicos obtengan el apoyo que necesitan, los consejos prácticos que necesitan para poder proteger siempre sus innovaciones y poder establecer los derechos de propiedad intelectual en resguardo de sus propias creaciones. Eso creo que es muy importante entenderlo, y yo lo dejaría hasta acá, Sandra, para abrir una ronda de conversación sobre algunos de los temas que pueden haber quedado poco claros de esta presentación. Perfecto, Jorge. Sí, definitivamente tienen que surgir, me imagino, bastantes dudas entre toda la audiencia. Mira, en el chat justamente tenemos dos consultas, ¿ya? La primera, que está hecha por el director de innovación, Raúl Zúñiga, dice:
Hay que patentar en Chile y en el mundo, hay que patentar en Chile y en el mundo. De lo contrario, en otros países lo podrían copiar o patentar porque en Chile no protege la patente a nivel mundial. Muchas gracias, Raúl. Muy interesante la pregunta. Efectivamente, y esto no lo dije, por lo cual es importante decirlo ahora, las patentes tienen una dimensión de protección territorial. Y donde sea que quiera buscarse protección, usted tiene que hacerlo en cada jurisdicción, analizar, ¿verdad? Hacer el análisis que dijimos que permita llegar a la convicción de que hace falta una patente y la voy a obtener, por lo tanto, en Chile, pero con esta patente y con esta prioridad voy a validar mi patente cumpliendo el protocolo de la legislación de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Japón, en fin. En cada una de ellas tengo que ir y lograr cumplir con el proceso. Existe el tratado PCT, el Patent Cooperation Treaty. No es una patente universal, por ningún motivo hay que entenderlo así, pero facilita mucho obtener patente en distintas legislaciones porque te mantiene la prioridad, la fecha clave, se llama prioridad, la fecha de cuando yo puedo invocar mis derechos de propiedad intelectual es cuando concurro a una jurisdicción, ¿verdad? Y decir, aquí tengo esta invención, evalúenla, se cumple con los requisitos, pero mi prioridad es desde ahora. Me da 18 meses para ir a los distintos países a solicitar mi patente y una vez que cada estado establezca con su propia legislación si cumple o no los requisitos, entonces va a emitir patente en distintos países. Sin embargo, uno no es que pueda hablar de una patente universal, pero sí puede hablar a partir del tratado TRIPS, que es lo que yo les comentaba, de una determinada forma de protección que tiene los requisitos muy similares en todas las legislaciones, porque el TRIPS establece umbrales mínimos de protección y si los países no los cumplen pueden ser demandados por los países cuyos inversionistas, cuyos generadores de innovación se sientan afectados, ¿verdad? Como fue el caso de Brasil, por ejemplo, que estableció licencias compulsorias, que son un mecanismo que tienen los estados para expropiar una tecnología que en ese caso era muy útil para poder luchar contra el SIDA, contra el VIH, pero eso tiene que hacerse al amparo del tratado internacional. No puede Brasil establecer un sistema que vaya contra lo que Brasil firmó y acordó en el tratado TRIPS. Por lo tanto, los países cuando fallan en ello pueden ser llevados a un panel. Un panel es una corte internacional de expertos que establecen cuando un país violó o no el acuerdo internacional de los ATPICS o del TRIPS en inglés, y por lo tanto es responsable ante la comunidad internacional de corregir el error cometido, pero además se le puede establecer una sanción que puede ser muy importante desde el punto de vista de sus exportaciones. Por ejemplo, le pueden subir en medio punto su arancel, ¿verdad? Y eso va a actuar como una barrera implacable para lograr exportar. Y los países ciertamente no quieren eso. Brasil ha sido cuestionado, la India también ha sido llevado a paneles por tener un sistema de patentes que no tendría todo el rigor que le exige el tratado del TRIPS, por ejemplo, permitiendo que no puedan lograrse patentes sobre animales, sobre plantas. Hay toda una regulación ahí que hay que seguir. Y por lo tanto, aunque no se puede hablar de una patente internacional, sí se puede hablar de estándares internacionales que deben ser cumplidas por las legislaciones de los países para poder entregarle estos incentivos a quienes buscan patentar. Gracias, Jorge. Tal vez es importante dejar de compartir para que vamos viendo la cara de quienes nos realizan las preguntas. Muy bien, gracias por el consejo. Ya, bueno, tenemos otras consultas, otras preguntas. La que sigue es de Bastián Reyes. Dice, tengo un par de consultas. Si estoy trabajando con bases de datos y Machine Learning, ¿qué tan avanzado tiene que estar para poder registrarlo como propiedad intelectual? Y el sistema de patentes y propiedad intelectual, ¿me protege si el gobierno se pone a expropiar empresas? Sí, muy interesante la pregunta. Bueno, en general, esto va a estar protegido por los derechos de autor. Los derechos de autor logran obtener una protección cuando salen de tu cabeza, profesor, y tú los logras manifestar en una creación que es reconocible.
y que se expresa en un papel, ¿verdad? En un documento, y ese documento, por el hecho de tú sacarlo de tus ideas, no son protegibles, pero sí el producto de tus ideas, esa creación, una vez que tú lo llevas a un papel, a una presentación de PPT, a códigos en un programa de computación, en un software, quedan protegidos inmediatamente. El registro que se hace ante el Estado, ante el Departamento de los Derechos Intelectuales, se hace con un fin probatorio, de que otro no pueda acreditar que tiene la prioridad porque tú ya lo hiciste y lo dejaste establecido en el registro, pero la propiedad intelectual opera automáticamente sobre la manifestación de tus ideas creativas. Y la pregunta dice además, ¿el sistema de patente y propiedad intelectual me protege si el gobierno se pone a expropiar empresas? Bueno, yo creo que la expropiación de una empresa significa también expropiar todos sus activos y por lo tanto dentro de esos activos efectivamente están los derechos de propiedad intelectual que operan como activos intangibles y están en el balance y eso va a ser materia de la indemnización que se acuerde por esa expropiación y ahí verán cuánto te van a pagar por esos derechos de propiedad intelectual y si se van a pagar o no y en el caso que tú te sientas afectado tienes los recursos que franquea el ordenamiento jurídico, los recursos de protección, las acciones que están en la Constitución y posiblemente vayan a seguir estando, ¿verdad? Y que son muy rápidos, son acciones cautelares, y también los derechos luego que establece el derecho civil, las acciones reivindicatorias, en fin. Hay todo un marco jurídico que te permite reaccionar si tú te sientes afectado. ¿Hay más preguntas, parece? Está muteada. Sandra está muteada. Sandra. Sí, Ahí sí. perdón. Sí, había muteado. Bueno, como les decía, Catherine López te felicita. ¿Ya? Guillermo Salazar dice, excelente presentación, doctor Rojas, y felicidades a los organizadores del evento. Pregunta, desde su experiencia de creación y desarrollo de OTT en Chile, ¿cuáles cree que son principales lecciones aprendidas que se deben tomar en cuenta para que otras universidades de América Latina y el Caribe no las repitan? Después dice, muchas gracias. ¿Y qué acciones podría cambiar si retrocediera en el tiempo? Excelente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la doctora Catherine López, que tiene excelentes programas de fortalecimiento de esta actividad en la región de Valparaíso, con quien nos hemos conectado recientemente y hemos intercambiado material pedagógico y creo que sería muy bueno que la UNAP también pueda conocer las experiencias que ella tiene en la región y correlativamente también Catherine pueda conocer lo que estamos haciendo en la UNAP. Es muy importante siempre la colaboración universitaria, cómo estos vínculos pueden ayudar a transmitir, a transferir experiencias innovadoras y por supuesto que le agradezco mucho que esté presente. Lo mismo que a Guillermo. Qué entusiasmo, Guillermo. En Nicaragua tenemos 2 horas menos que en Chile. O sea, en Nicaragua deben ser a esta hora las 8:38 y ya está viendo a su mentor acá en este taller. La pregunta de Guillermo es difícil de responder. Yo diría que una de las grandes lecciones que podemos sacar del caso chileno de constitución de su sistema de oficinas de transferencia y licenciamiento es el que haya logrado traspasar gobiernos de distintos signos. Creo que eso ha sido muy importante, que este trabajo se viene apoyando desde el gobierno desde hace por lo menos 3 o 4 gobiernos atrás. Y por lo tanto ha sobrevivido esta política como una política de Estado. Y eso es muy importante porque ha permitido al sistema universitario generar orgánicas, generar oficinas de transferencia y licenciamiento que hace 10 años atrás no existían. Y hoy día todas las universidades importantes en materia de investigación y de investigación aplicada, principalmente, tienen sus oficinas de transferencia y licenciamiento, han formado, han capacitado a su personal. En general son dirigidas por expertos en áreas técnicas, por agrónomos, por ingenieros, ¿verdad? Y eso es muy bueno que así ocurra. Tienen también una base jurídica, en general, o hay un abogado de la dirección jurídica que se especializa un poco más
en los temas de propiedad intelectual, o la propia OTL tiene su propio abogado. Y eso es muy bueno porque a veces los abogados de las direcciones jurídicas no van de la mano de esta transformación y a veces cuesta convencer a las direcciones jurídicas, a las contralorías. Se cuestionan mucho con la ley de propiedad. Por ejemplo, en las universidades estatales, ¿por qué vamos a constituir una empresa? Las universidades no existen para constituir empresas tecnológicas. Entonces ahí hay muchas barreras que es necesario ir avanzando en cómo abordarlas desde el punto de vista del convencimiento del liderazgo institucional. El rol de los rectores ahí pasa a ser muy determinante, de los decanos también cuando apoyan esta actividad, incluso de las redes de las universidades. Las universidades estatales tienen una red, y si desde esa red, a mí me tocó participar en el 2014 y muy colaborativamente con la UNAP también, en un seminario que hicimos con la Contraloría, con el Consejo de la Universidad del Estado de Chile, sobre la constitución de empresas tecnológicas y el uso de la propiedad intelectual para la constitución de spin-offs. Y llevamos a todas las direcciones jurídicas a trabajar con las oficinas de transferencia, con los profesores más destacados en Chile, haciendo spin-offs, y fue una gran jornada de colaboración que nos permitió avanzar. Luego, la propia ley de las universidades estatales, como les decía, estableció normas en donde obliga a las universidades a capturar este valor y hacer uso de la propiedad intelectual, y yo diría, Guillermo, que esos son grandes avances. Posiblemente las buenas prácticas o malas prácticas se han generado a partir del uso de recursos que hay para patentar y el utilizar el patentamiento, por ejemplo, más como un instrumento para fortalecerte en materia de universidades en tu acreditación, o sea, es decir, la universidad ha logrado generar patentes, ¿verdad? Y el académico también para fortalecer su currículum, para postular a nuevos proyectos. Ese punto es debatible, o sea, yo no digo que es bueno o malo, simplemente pienso que hay que debatirlo porque hay uso de recursos públicos que se están utilizando para una finalidad que no es deseable, porque se están obteniendo patentes, silly patents, son patentes que no van a poder transferirse ni comercializarse porque no hay interés del mercado. Entonces, ¿para qué obtenerlas? Podrían estar libremente disponibles esos escritos, esas innovaciones, y ahí hay un tema que hay que revisar. Y el otro tema en que nuestro sistema de OTL, a partir de lo que establece el resultado de la evaluación que hizo el gobierno anterior, está deficitario en materia de resultados, lo cual es algo bastante evidente. Era algo obvio que no tenemos un flujo de proyectos que permita realizar transferencias. En general, no más allá del 5% de las patentes logran licenciarse, o sea, de 100 patentes, 5 se transfieren por una licencia y le generan ingresos a la universidad, pero eso no funciona ni sucede automáticamente ni en Chile, ni en Centroamérica, ni en todo el mundo. Eso siempre es una apuesta, siempre van a tomarse riesgos, y por lo tanto eso es parte de los riesgos de la actividad. Yo te diría que esas son las grandes lecciones que ha dejado el sistema de la constitución de las oficinas de transferencia y licenciamiento en Chile, Guillermo, y muchas gracias nuevamente por tu madrugada. Gracias, Jorge. Tenemos otras consultas antes de pasar a la consulta de Gabriel. Quiero mencionar la de Marcela Ávila. Dice, se mencionó durante la presentación que las patentes caducan después de un número de años. Después se pueden renovar. ¿Es conveniente hacerlo? ¿Y cómo es el trámite? Gracias, Marcela. No se pueden renovar. Precisamente lo que se busca, el quid pro quo de la negociación inventor-Estado, es que el Estado se hace de la información y te da 20 años de protección, te da un monopolio, y al término de ese monopolio tus derechos expiran, caducan, y por lo tanto la información de tu patente, que ya estaba disponible desde el inicio, desde que la solicitaste, ahora puede ser usado por cualquier empresa para producir tu invención, sin pagarte royalty, y quedas desprotegido finalmente porque el monopolio es solo por 20 años. Gracias, Jorge. Gabriel, te doy el pase para hacer tu consulta. Okay. Hola a todos, buenos días. Gracias, Jorge, por tu presentación muy interesante. Quería consultar en términos prácticos cuánto demora un proceso de patenteamiento a nivel nacional e internacional y los costos asociados, ¿ya? Y por otra parte, ¿qué tan arduo es la acción con aquel que creó la invención
junto con las personas que están investigando el tema de la patente, si es que ya existe alguna invención relacionada antes. Es algo de que durante todo el proceso está muy fuertemente involucrado quien hizo la invención o no, o es al principio y al final del proceso. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Patentar es caro y requiere un uso intensivo de tiempo, tanto de la oficina de transferencia, del equipo de abogados que contraten un estudio externo y del propio inventor. Lo van a necesitar a varias reuniones para que se produzca un disclosure que sea eficaz para poder gestionar la tramitación de la patente. Y claro, por cierto, eso es una barrera a que el académico inventor se sienta motivado porque va a tener que invertir tiempo en ello. El beneficio va a venir cuando se transfiera su patente, se comercialice y obtenga la mitad de los royalties que llegan a la universidad por ello. Y ese es el incentivo, por supuesto, más allá, ¿cierto?, de lograr que que su tecnología sea reconocida por el Estado con una patente, incrementar su nivel de reconocimiento también desde la institución. Las instituciones están generando políticas para otorgarle a la actividad de patentamiento incentivos, estímulos dentro de lo que es la carrera académica. Lo hemos visto en el programa de Ingeniería 2030, que es muy necesario lograrlo de esa forma. Y respecto de la incorporación del académico en el proceso de transferencia, hay evidencia establecida, más allá de la opinión de este modesto académico que les habla, de que ha sido muy importante en el mundo. Está acreditado en un paper de Peter Lee, que es profesor acá en la facultad, cuya fotografía está detrás mío como background. En el 80% de los casos exitosos de transferencia, el rol del académico ha sido fundamental, ya sea como el CEO del emprendimiento, del nuevo negocio, o bien como consultor principal, pero siempre va a tener que estar proporcionando información muy importante. Lo que plantea Peter Lee, y que es claramente un gran desafío, es cómo se produce la transferencia del conocimiento tácito. La patente puede llevar una dosis, ¿verdad?, de entre 5 y 15 gotitas de este elemento para producir una medicina. Si son 7 o son 8 está en la cabeza, en el conocimiento tácito que se llama, ¿verdad?, del investigador, del equipo que ha participado en ese desarrollo. Y por lo tanto, cómo lograr la transferencia de todos esos conocimientos que están en las cabezas de estos humanos a la empresa que los va a finalmente producir es algo muy importante que no siempre ha sido tratado en la literatura y que lo refleja muy bien Peter Lee en sus escritos. Por lo tanto, el rol de los académicos, Gabriel, sigue siendo fundamental durante todo el proceso de transferencia. Gracias, Jorge. Bueno, en honor al tiempo vamos a dar paso a las últimas 3 consultas. La siguiente es de Jaime Tapia. Dice, en términos del Tratado Comercial TPP-11, hay visiones encontradas en cuanto a la conveniencia para Chile en términos de la propiedad intelectual. En este sentido, ¿cuál es tu visión al respecto? Gracias, Jaime. Esta es una pregunta bien polémica. Es una pregunta que genera mucho ruido. Y que había una aproximación, yo diría que bastante ideológica. El TPP-11, bueno, por quienes lo promovieron y que finalmente quienes escribieron con la mano, borraron con el codo, porque algunos de sus principales promotores se bajaron del TPP-11. Lo que busca es un acuerdo, ¿verdad? Como muchos de los otros acuerdos que hay, no es tan distinto a los acuerdos comerciales que tienen un uso intensivo de la propiedad intelectual. Es que hay un marco de libre comercio, ¿verdad?, entre los países que lo promovieron y evidentemente tenía que existir normas de propiedad intelectual. Chile concurría a ese tratado obligado, ¿cierto?, a elevar algunos de sus estándares, pero con algunos ya tenía compromisos previos con otros países, por lo tanto no era un tema tan difícil de lograr el buscar, por ejemplo, pasar de la UPOV, que es la protección que se da a las variedades vegetales, de la 78 a la del 91, ya tenía un compromiso con Estados Unidos. Pero vino aquí todo el tema de los transgénicos, que se planteó como un óbice, con obstáculo a la firma del TPP-11. Yo creo que eso sí merece cierta discusión, que ha existido. Yo me imagino que en la Convención Constitucional tiene una comisión de conocimiento
Yo vi unos informes de 500, 600 páginas, no pude leerlos completos, pero yo me imagino que ahí hay bastante de lo que Jaime está planteando, con mucha sagacidad por lo demás. Y gracias por tu comentario, Jaime. Y quizás yo creo que tú sabes mucho más que yo sobre eso y podrías contarnos lo que tú pides. Yo creo que los tratados permiten un avance. Yo creo que los tratados permiten un avance en las relaciones internacionales. Creo que han sido muy importantes para el crecimiento económico de Chile, los tratados en los cuales forma parte. Y yo creo que no hay que borrar con el codo lo que se escribe con la mano. Debiera hacerse un estudio bien pertinente sobre las potencialidades del TPP-11. Gobiernos previos suscribieron y endosaron y apoyaron la participación de Chile en este tratado. Y por lo tanto lo que yo creo es que una política pública que se decidió con todos los órganos democráticos del país no puede ser simplemente ideológicamente dejado de lado, porque la comunidad internacional va a estar atenta a cómo nosotros cumplimos con nuestras obligaciones, ¿verdad? Y no caigamos en el mismo saco en el que lamentablemente están algunos de nuestros vecinos. Chile es un país que es respetado por sus políticas internacionales, por su política exterior, ha sido llamado a generar políticas y tratados internacionales. Participó, por ejemplo, con motivo de la pandemia. Estamos trabajando ahora apoyando a la Organización Mundial de la Salud en cómo sacar adelante un tratado de preparación y respuesta a pandemias que promovió Chile. Chile lo hizo la propuesta al mundo y logró hace un año el concierto de 24 presidentes que apoyaron la moción de Chile, y por lo tanto ahora tenemos un deber de impulsar ese tratado. Entonces, esto de las revisiones de los tratados internacionales y las obligaciones económicas que establecen para Chile es un tema que hay que tomarse con mucha seriedad, porque tenemos obligaciones internacionales. Los tratados internacionales, por lo demás, no pueden ser, rige el principio del pacta sunt servanda, o sea, se cumple con lo pactado, y ni siquiera una reforma constitucional puede eximir a un gobierno, a un país, ¿verdad?, del cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Así que hay que ser cuidadoso con eso. Ese es mi único comentario, Jaime. Gracias, Jorge. Más considerando, sé que la pregunta es compleja, pero es que el tema lo es porque, y es muy importante para Chile, porque parte importante de las aprehensiones a partir de las cuales hay reticencia al respecto no se tuvieron, por ejemplo, para firmar el Tratado de Escazú, que es algo equivalente. Entonces, estamos ahí en una posición como país que debemos analizar bien lo que estamos haciendo al respecto, porque un argumento que vale para un lado parece que para el otro no vale. Entonces, tenemos que... o sea, la consistencia de la política exterior es un patrimonio importante del país, claro. No solo de algunos sectores, es algo que tenemos que considerar. Aquí en general siempre se ha pedido la opinión de los ex cancilleres de todas las administraciones, y en general en políticas exteriores que son importantes para el país han estado todos de acuerdo, y yo no veo por qué variar en ello. Gracias, Jorge. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Bueno, la siguiente pregunta de Vladimir Maureira. Buen día, doctor. Primero, agradecer la oportunidad de participar en este taller. Y en segundo, si nos puede indicar qué buscadores de patentes son recomendadas para ver si ya existe el modelo de utilidad de una posible invención, como el caso de WIPO y la Oficina Española de Patentes y Marcas. Gracias, Vladimir. En general, para estos temas, los buscadores que tiene la propia base de datos del INAPI es muy confiable. Muchos investigadores y empresas de servicios de propiedad intelectual las utilizan adecuadamente, y la de la OMPI también funciona muy bien. Yo creo que esas son las herramientas que tienes que utilizar para ver si el modelo de utilidad que busca proteger puede ya tener alguna protección. Gracias, Jorge. Y la última pregunta de Belfort Vilca dice: estimado doctor, si el suscrito crea un nuevo método de trabajo en evaluación de desempeño para organizaciones privadas y públicas a partir del uso de varias metodologías, como por ejemplo evaluación de desempeño 360 grados, ¿cuál es el camino legal que se debe aplicar para el uso de otras metodologías y patentar la nueva? Bueno, yo diría en este caso, muchas gracias, Belfort, por tu pregunta. Aquí el ámbito de las patentes está vedado a este tipo de metodologías. En general no son patentables, pero sí pueden ser protegibles por la vía de derechos de autor.
y por lo tanto en este caso vas a tener, una vez que se generen estas metodologías en el proyecto en el que estás trabajando, una vez que están escritas ya logran tener la protección mucho mejor si las llevas al registro del Departamento de los Derechos Intelectuales para que tengas prueba, ¿verdad?, de que tú eres el titular de ese derecho de propiedad intelectual, ¿verdad? Y a su vez mirar lo que hay. Cuando estás produciendo tú estas ideas, verificar que son nuevas, por lo tanto que no hay registros de derechos de autor previamente constituidos. Eso vas a tener que mirarlo en la base de datos del Departamento de Derechos Intelectuales de la Biblioteca Nacional. También tienen buscadores y puedes ahí consultar directamente con el personal de esta repartición pública. Cualquier problema o duda que tengan me avisa, porque el director de esto se llama Claudio Osa y era compañero de curso, así que encantado de colaborar en lo que necesite Belfort para estar muy seguro siempre de no afectar derechos de propiedad intelectual de terceros. Muchas gracias, Jorge. Bueno, sin duda no solo es un tema interesante, sino que en la medida que se va conversando van surgiendo más preguntas, más consultas de parte de cada uno de los asistentes, me imagino, y en lo personal también, ¿cierto? Pero en honor al tiempo tenemos que finalizar esta charla. Agradecer a todos los asistentes por haber permanecido durante toda la actividad, haber escuchado atentamente y principalmente por las consultas que se generan al final, que dan paso a estas conversaciones tan interesantes. Antes de hacer el cierre, les pedimos que por favor enciendan sus cámaras para que podamos tener un registro fotográfico ya de esta importante actividad. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación, por el trabajo que realizas, por la asesoría que nos brindas como universidad a través del proyecto Ingeniería 2030 y a través también de la Dirección General de Innovación y Desarrollo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy feliz de trabajar con mis colegas de la UNAP siempre. Ya vamos a cumplir, en mi caso, creo que 10, 12 años trabajando con ustedes, cada vez con mayor intensidad, que es lo que busca una construcción de una relación de largo plazo. Y muy feliz también de trabajar con el equipo de Jorge Jutronich en Ingeniería 2030. Veo que hoy día estaba acompañándonos Ivonne Palma. Muchas gracias por acompañarnos también, experta en temas de propiedad intelectual, Ivonne, y gracias por la invitación. Me mandan copia de la foto. Sí. Tú nos indicas, Alberto, cuando esté listo. ¿Listo? ¿Estamos ok? Listo. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y tal como lo dijimos al comienzo, este es un ciclo de actividades y de charlas que vamos a ir entregando en esta temática y por supuesto están todos cordialmente invitados para las siguientes. Que estén muy bien, que tengan una excelente jornada y nos estamos viendo en otra oportunidad. Ok, gracias. Gracias, Jorge, gracias, Sandra.